Bienvenidos a la unidad 3, Resiliencia y Psiconeuroinmunología. Es un placer para mí saludarlos. Soy la psicóloga Yosimar Chacín Fernández y quiero pedirte que abras tu mente y tu corazón para disfrutar de este hermoso módulo, en donde no solamente quiero que fortalezcas conocimientos teóricos, sino en donde te permitas entrar dentro de tu ser y conocer cómo está esa resiliencia en ti. Se dice que hace unos siglos un famoso pensador griego dijo: lo único permanente es que vivimos en un mundo de cambios. Decimos entonces que tener temple, salir de los fracasos adecuadamente, hacer de los fracasos un desafío y no una tragedia, eso podemos hablar de que es ser resiliente. Nadie logra metas exitosas y duraderas sin un poco de sufrimiento. ¿Alguien imagina a un campeón de atletismo que no sufra para lograr sus marcas? Eso se aplica a todo tipo de campeón y a todo tipo de actividad. ¿Cómo está ese campeón en ti? ¿Qué estás haciendo para luchar contra tus metas? Hoy te pregunto yo. Cuando hablamos de resiliencia, tenemos que saber que es un término que viene de la física, ¿sí? De la física. Y es la capacidad de algunos materiales volver a su estado o forma natural después de sufrir altas presiones deformadoras. Y esos materiales, al igual que pueden sufrir y transformarse, igual somos los seres humanos. De allí tomamos ese concepto. La resiliencia decimos entonces que es la capacidad de construir en la adversidad y sobrevivir a la misma. Hablar de resiliencia es hablar de crecimiento, de desarrollo humano, de cultivar, de aprender. Visualízate en esa imagen. Es como ver los árboles. Algunos son pequeños, otros son frondosos, y nosotros podemos observar sus bases y preguntarnos ¿qué pasó con ellos? Pero además, también cuando hablamos de resiliencia, hablamos de situaciones adversas y cómo de ellas salimos fortalecidos. Porque recuerda que si dijimos que estamos hablando de un término de la física, implica el que aunque nos caigamos, podemos regresar a una posición previa y salir fortalecidos. Es superar la adversidad. Ese es el gran poder de ser resilientes. Algunos lo llaman también entereza, porque es la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional e incluso salir fortalecidos. Pero con solo entereza no puedes ser resiliente, te hacen falta otras cosas. Hay personas, por ejemplo, que han sido sometidas a grandes catástrofes materiales, y en donde incluso algunos perdieron vidas y aún así siguieron adelante. Otros niños han sido sometidos al maltrato físico y emocional, y aún así tenemos grandes ejemplos de personas que siguieron adelante. Otras, por ejemplo, han sido víctimas de abuso sexual, por ejemplo, de actos lascivos, y aún así siguieron adelante y se fortalecieron en medio del dolor y la crisis. Otros han vivido grandes e importantes pérdidas. Sobre todo, sabemos que las que más nos afectan son las pérdidas humanas, y salieron fortalecidos.
Algo que es parte de la vida es el fracaso. Y a pesar de haber fracasado una y otra vez, y de sentir que la vida en un determinado momento perdió sentido, aún así siguieron adelante y se formaron como personas resilientes. Otros, por ejemplo, han estado en el abandono y en medio de ese abandono pudieron salir fortalecidos, pudieron encontrarse a sí mismos, pudieron luchar y seguir adelante. Y podemos seguir señalando crisis difíciles de la vida, como por ejemplo la pobreza. Tenemos casos de pobreza extrema de personas que la han vivido y han conseguido ser resilientes. La resiliencia, decimos entonces que es un proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Afrontar, aceptar los avatares de la vida personal, familiar, profesional y social y decidir seguir adelante. No estancarse, no quedarse, sino continuar. Es tachar el in y decir yo puedo. Sí es posible. Nada es imposible en la vida siempre y cuando tú decidas que puede haber un cambio. En otras palabras, es imposible hablar de resiliencia y saber que eso es antónimo de conformismo. El resiliente jamás es conformista, por el contrario, tiene un sí por delante y un deseo de superar. Todos nacemos con una resiliencia innata y con la capacidad para desarrollar rasgos o cualidades que nos permiten ser resilientes. Es importante que partamos de ello, porque a veces pensamos, ¿nacemos o nos desarrollamos? Todos la tenemos. Así que todos tenemos la capacidad de generarla en nosotros mismos y en las personas de nuestro entorno. Por eso es que en esta formación que estás haciendo es muy importante que tengas muy claros estos conceptos. Los seres humanos podemos reaccionar de 3 formas distintas frente a estímulos dolorosos o adversos. Un grupo de seres humanos podemos ver que responden de manera vulnerable ante el estímulo. Es decir, ellas consideran que esa situación a la cual se están enfrentando es superior a sus recursos internos para superarlo. Otro grupo pueden permanecer indiferentes o con una respuesta ausente frente a ese estímulo, lo cual no quiere decir que les esté realmente perturbando. Y otro grupo bien particular es ese que responde de manera adecuada frente a ese estímulo, de forma resistente, lo afronta a pesar de las condiciones negativas y decide incluso superarlo y desarrollarse ante la misma. Eso es ser realmente resiliente. Por lo general, las personas que se afectan su salud, y esto tiene que ver precisamente con este tema que estamos abordando, que es de psiconeuroinmunología, están dentro de estos 2 primeros renglones. Se muestran vulnerables o se muestran aparentemente indiferentes, pero internamente nosotros sabemos que les está alterando su salud. Es por esto que podemos decir que el equilibrio humano se parece como un edificio. Si la presión es superior a la resistencia, allí nosotros podemos ver que aparecen grietas, enfermedades y lesiones. Y acuérdense que esa presión depende de la manera como yo lo esté observando, de la manera como yo esté percibiendo el estímulo. Porque nosotros podemos hablar de que ese estímulo es similar en los 3 grupos de personas, pero es precisamente esa selección que yo haga frente a ese estímulo y como yo lo esté percibiendo, de esa forma pues yo lo voy a afrontar.
Vamos a ver ahora entonces cuáles son las características de la resiliencia. Tenemos una serie de características interesantes como son la introspección, la capacidad de relacionarse, la moralidad, la iniciativa, la creatividad, el humor y la independencia. Vamos a ver en detallado cada uno de estos rubros. Cuando hablamos de la introspección, hablamos de esa capacidad de hacer insight. ¿Y qué es eso? Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse cuenta de qué es lo que está pasando contigo. Es una respuesta honesta. Es esa comunicación directa que tienes tú con ese ser interno. Cuando hablamos de independencia, ¿qué queremos decir? Fíjense que la definimos como esa capacidad de establecer límites entre uno mismo y los ambientes adversos. Alude a la capacidad de mantener distancia emocional y física sin llegar a aislarse. Y cuando hablamos de ser independientes, pero igualmente mantener esa capacidad de relacionarse, fíjense que nos referimos a esa habilidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios con las otras personas, para balancear la propia necesidad de simpatía y actitud para brindarse a otros. Definitivamente decimos que sin relacionarnos no podemos crecer. Es a través del otro que somos mejores nosotros mismos. Es a través del otro que nos conocemos, que aprendemos a lidiar con las situaciones difíciles, que nos impulsan a los retos o permitimos que nos detenga. Definitivamente, como seres humanos, necesitamos siempre de ese otro que esté a nuestro alcance. Ahora, para ser resiliente también hablamos de la importancia de la iniciativa. Es el placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes. Se refiere a la capacidad de hacerse cargo de los problemas y de ejercer control sobre ellos. En otras palabras, es no detenerte en cada uno de los escalafones que tú te colocas. Es tomar decisiones, es decidir que hoy estás aquí, pero que quieres llegar a tu meta, que es imposible poder alcanzar nada en la vida y poder superar precisamente esas situaciones adversas a las cuales eres sometido si no tienes una adecuada iniciativa. Pero igualmente fíjense que hay algo importantísimo dentro de la resiliencia y es ese sentido del humor. Alude a la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia. Es decir, aprender a reírte de los problemas, de las dificultades. Sonreír aunque sea sin ganas. Nosotros sabemos que para la psiconeuroinmunología eso es fundamental por todas las hormonas y todo lo que se segrega en nuestro cuerpo para seguir adelante. Y seguimos con esas variables importantes en la resiliencia y una de ellas es la creatividad. Y es esa capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. En la infancia se expresa en la creación y los juegos, que son la vía para revertir la soledad, el miedo, la rabia y la desesperanza. Es ese niño interno que tú tienes dentro que te permite inventarte una nueva realidad, que te permite sacar todo lo mejor en medio del caos. Sí, cuando niños somos sumamente creativos y eso a veces lo vamos perdiendo, por eso es un ingrediente fundamental. Y quiero desde hoy invitarte a crearte tu vida, a crearte tu presente, a crearte tus nuevas metas, porque definitivamente cuando somos precisamente creativos podemos desarrollar cosas maravillosas. De allí que otro de los ingredientes que nosotros utilizamos es precisamente la imaginación. Y si no tenemos desarrollada esta creatividad, pues difícilmente pues la vamos a utilizar. Otro aspecto importante es la moralidad, que la definimos con esa actividad de una conciencia informada. Es el deseo de una vida personal satisfactoria, amplia y con riqueza interior. Se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse con valores y de discriminar entre lo bueno y lo malo. Cuando nosotros tenemos un individuo resiliente, sabemos que es una persona con valores bien claros. Es una persona que sabe lo que quiere en la vida, pero lo sabe en función de parámetros bien establecidos que fueron generados desde su infancia.
Si queremos entonces hacer un perfil de una persona resiliente, un perfil de personalidad, nosotros podemos decir que es una persona capaz de establecer relaciones sociales constructivas, con un sentido de sí mismo positivo. Es una persona capaz de dimensionar los problemas, es decir, de saberse plantear qué es lo que está sucediendo, cuál es su problema, pero igualmente cuáles son las alternativas para solucionarlo. Tiene sentido de esperanza frente a las dificultades, es decir, no se detiene frente a ellas, sino que es capaz de generar su propio estímulo, su propia motivación para seguir adelante. Extrae significado de las situaciones de estrés, es decir, no solamente se queda detenido con la situación a la cual es perturbada, sino que en función de eso dice, ¿qué tengo yo que aprender acerca de esta situación que estoy viviendo? Es por esto que definitivamente desarrolla una iniciativa, una toma de decisiones, se fija metas posibles, lógicamente, de alcanzar. Y al hablar del perfil de la personalidad resiliente, me gustaría compartir con ustedes algunas personas que con su actitud nos demostraron ser seres humanos definitivamente resilientes. Y una de ellas es el ciclista Lance, quien en octubre de 1996, a la edad de 25 años, se le detectó un cáncer testicular con metástasis pulmonar y cerebral. Y aún así, continuó luchando, continuó realizando pues lo que a él le fascinaba, continuó con esa iniciativa del ciclismo y se convirtió en una leyenda por su superación no solo del cáncer, sino de la victoria de 7 Tours de Francia consecutivos. También tenemos a la poetisa de Guatemala, Rigoberta Menchú, quien fue Premio Nobel de la Paz. Durante la guerra civil que asoló a su país, vio morir a su padre, a su madre y a sus hermanos, asesinados por las fuerzas de represión. Debió huir a México para salvar la vida y así se transformó en un dirigente de los movimientos por los derechos humanos reconocida a nivel mundial. Pese a los factores de riesgo y las adversidades que marcaron su infancia y su adolescencia, Rigoberta logró superar dicha situación y aprovecharla para transformarse en un líder de talla internacional como defensora de los derechos humanos. Esa fue su elección de vida. Podía haberse quedado deprimida en una cama y triste por su cruel desgracia, pero decidió trascender, decidió luchar por sus ideales, decidió conseguir cuál era su misión aquí en la tierra. Eso es ser una persona resiliente. Igualmente tenemos la muy conocida Ana Frank, una niña judía de 12 años de edad, condenada a vivir oculta con su familia durante más de 2 años en Ámsterdam, Países Bajos, para escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Escribió un diario en forma de cartas dirigida a una amiga imaginaria, con la que encontró esa aceptación incondicional que se ha señalado como elemento fundamental de la resiliencia. También en su diario aparecen con claridad las expresiones del yo puedo, yo tengo, yo soy. Por ejemplo, yo voy a poder, yo espero tú seas un gran apoyo. Y quien tiene coraje y confianza no zozobrará jamás de la angustia. Fíjense que son verbalizaciones claves que generan motivación, un deseo de seguir adelante, esa esperanza, esa fe, esa convicción absoluta de que a pesar de estar en el caos, de a pesar de estar en el aislamiento absoluto, decide seguir adelante y decide ver una luz en medio de la oscuridad. Eso es ser resiliente. Ana Frank era resiliente. Y la pregunta es, nos detenemos y nos preguntamos, tú que estás escuchando ahorita, ¿cómo está tu resiliencia? Seguir hablando de resiliencia es hablar de que necesitamos unos factores protectores. ¿Qué es eso? Fíjense que los definimos como las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo del individuo en grupo. Es decir,
en medio de la situación de la tragedia, de la adversidad de la cual hemos estado hablando, hay ciertos condicionamientos que nosotros llamamos factores que protegen a ese individuo, que son importantes que los tengamos en cuenta cuando vamos a estudiar la resiliencia del otro. Vamos a ver cuáles son. El primer factor interno que actúa como protector es esa sensación de que se presta un servicio a otros o que hay una causa que te motiva y que te mueve. Es ese ser asertivo, esa persona capaz de decir no ante situaciones que no le agradan. Es esa habilidad de controlar tus impulsos frente a las situaciones difíciles a las cuales es sometido. Igual es ese recurso interno de tener la habilidad de relacionarte, como lo hemos dicho hasta ahora, es lo que hablamos de ese ser sociable. Igualmente es mantener el sentido del humor y mantener la autonomía, que en algunos casos lo hemos definido como independencia. Otros factores también presentes es esa capacidad interna del individuo de ver de forma positiva el futuro, pero igualmente mantenerse flexible. Es decir, mientras más seamos rígidos dentro de nuestros lineamientos, más difícil es afrontarlos. Sabemos que hay ciertas situaciones en las que tenemos que amoldarnos, que adaptarnos, que manejarnos con una sensación de creatividad. Ese es el factor protector de flexibilidad al que nos referimos. Igualmente, otro factor es esa capacidad para aprender y conectarse con ese aprendizaje que nos da, por supuesto, lo que estamos teniendo como vivencia. Y es esa capacidad para definitivamente pues automotivarnos. No siempre vamos a tener a ese otro a nuestro lado que nos diga lo hiciste bien o lo hiciste mal. Es esa vocecita interna que te dice, aunque te equivocaste, no importa, sigue adelante. O mira, vas bien, vas por buen camino. Es ese impulso interno, el cual definitivamente implica esa confianza en ti mismo. Es ese creer en lo que tú eres como ser humano. A esto nos referimos con esos factores internos. Pero también decíamos que hay algunos factores externos o factores ambientales que también apoyan y favorecen las características de ese ser resiliente. Y es por supuesto contar con un ambiente cálido, no crítico, pero igualmente un ambiente que implica por supuesto esa familia, esa escuela, en donde te establezcan límites claros, en donde existan relaciones de apoyo, en donde se compartan las responsabilidades, en donde se promueva el aprendizaje de cada una de las experiencias, en donde se generen vínculos estrechos y en donde por supuesto sea un entorno en donde se valore lo que es ese ser como persona y se aliente a un seguir adelante. Igual es donde se satisfacen por supuesto esas necesidades básicas. Es un entorno donde se expresen expectativas positivas pero realistas. Es donde se promueva el logro de las metas, es donde se fomenten los valores prosociales y estrategias de convivencia, en donde haya un liderazgo claro y positivo y en donde definitivamente nosotros podamos decir que se valora el talento de cada individuo, se respeten las diferencias individuales y se refuerce ese día a día de lo que se es como ser humano. Si tuviéramos que decir entonces cuáles son los principios de la resiliencia, podemos decir que esta puede ser fomentada. ¿Y cómo se fomenta? Precisamente a través de la interacción de la persona con su entorno. No es una capacidad absoluta ni estable y tampoco tiene límites. Es algo que se desarrolla día a día. Es un proceso que puede durar toda la vida y es una capacidad universal. Es decir, todos podemos desarrollarla. Es una decisión que está absolutamente en ti. Fíjense que hasta ahorita hemos hablado de cuáles son los factores protectores, pero hay otros factores que también tenemos que considerar en cuenta y son los factores de riesgo. De riesgo que evidentemente influyen de una manera negativa en ese proceso, pero que evidentemente ese factor de riesgo puede ser también transformado en ese individuo, dependiendo de otros factores que tiene que tomar en cuenta. Decimos entonces que ese factor de riesgo puede ser cualquier característica de una persona
o de una comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud. Y cuando hablamos de salud, acuérdense de esa integración de esa salud, que no solamente se habla de una salud física, sino evidentemente de una salud emocional. ¿A qué nos referimos entonces con esos factores? Por un lado, hablamos de cuando hay una pobreza extrema o una indigencia en donde esas necesidades básicas de ese niño están realmente mermados y, por supuesto, que ese ambiente incide negativamente en ese desarrollo evolutivo de ese niño. Acuérdense que esas primeras fases son muy importantes. Decimos que los primeros 4 años determinan mucho de esa resiliencia en ese ser humano. Otro factor de riesgo decimos que la promiscuidad y el hacinamiento. Y cuando hablamos de hacinamiento, decimos que esto no involucra solamente el espacio físico real, sino el que éste interfiere en la relación del desarrollo de la experiencia del propio cuerpo. Es la discriminación de ese yo corporal que tiene consecuencias en el proceso de autonomía, su desarrollo psicosexual, de las representaciones mentales, del autoconcepto y de la autoestima, porque precisamente es un ambiente en donde no hay salud a nivel mental. Otro factor decimos que es la baja educación y el trabajo materno. Nos referimos a esos casos en donde la madre tiene dificultades a nivel cognitivo y donde igualmente no se ha desarrollado a nivel laboral, y es una madre con pocos recursos precisamente para estimular, para motivar, para fortalecer a ese niño. Seguidamente hablamos de una situación en donde hay una agresividad parental extrema que genera en el niño sensaciones de ira, de miedo, de temor, y que evidentemente afectan todo lo que es su autoconcepto, lo cual es primordial para el desarrollo de su resiliencia. Otro factor importante que algunos autores señalan es la depresión de uno de los padres, considerando que precisamente esto es un estado mental en donde esa persona es probable que establezca un vínculo poco sano con ese niño, manteniendo una visión negativa de sí mismo y una visión negativa del futuro, lo cual por supuesto es generado en esa relación y afecta directamente el desarrollo de ese niño. De igual manera, cuando hay una ausencia de ese padre o de esa madre, y es una ausencia no solamente física, sino por supuesto estamos hablando de una falta de relación, de una falta de comunicación, en donde ese vínculo pues está completamente fragmentado, afecta directamente pues al desarrollo de ese niño. Y cuando no hay la separación, pero hay una discordia continuada, y ese niño permanece en conflicto de una manera continua, por supuesto, pues también lo pudiéramos considerar como un factor de riesgo. Por otro lado, algo que algunos autores señalan también es la presencia de enfermedades crónicas en la familia. Por supuesto, esto genera en cada uno de los integrantes un estado de agotamiento, uno que todos giren en torno a ese problema, y hace, por supuesto, que esta sensación de desgaste genere pues una perturbación en este desarrollo de este individuo. Ahora bien, cuando hablamos de resiliencia, fíjense que es importante saber que ese individuo va a estar sometido a factores protectores y factores de riesgo. Lo importante es ver cómo estos factores convergen, cómo él utiliza sus recursos internos, cómo él utiliza sus recursos externos para precisamente desarrollarse como ser humano. ¿El tiempo es necesario? Sí. Hay cosas que de repente de primera instancia, cuando las estás afrontando, las consideras demasiado inmensas y difíciles de manejar. Pero con el tiempo te das cuenta que te sirvieron de mucho, que te hicieron mejor persona, que te ayudaron a avanzar, que te ayudaron a ser quien eres. Ese es precisamente el concepto que es importante que nos quede claro. Es esa necesidad de desarrollarnos de manera integral. Entonces hay cosas que necesitamos realmente que se madure a través del tiempo. Hay algunos autores que se han dedicado a desarrollar modelos teóricos para comprender mucho mejor la resiliencia, para ver cómo cada uno de estos factores precisamente se integran y pueden generar en ese individuo la resiliencia o no. Vamos a ver 3 que considero son
más representativos o nos puede servir precisamente para entender. El primero que vamos a discutir es el modelo de la resiliencia de Richardson y Kuhnfer. Este modelo establece que si se cuenta con suficiente protección, el individuo se adapta a la dificultad sin experimentar una ruptura significativa en su vida. Esto le permite permanecer en una zona de bienestar o en homeostasis, o avanzar a un nivel de mayor resiliencia dentro de la fortaleza emocional. Sin la necesaria protección, el individuo atraviesa un proceso de ruptura psicológica y luego, con el tiempo, se regresa de esa ruptura. Una vez más, la disponibilidad de factores protectores personales y ambientales determinará el tipo de reintegración. Esta reintegración podría generar una actitud patológica o disfuncional, como por ejemplo el abuso de alcohol o de drogas, o una condición mental negativa que te puede llevar a una conducta inadaptada, como la pérdida de la autoestima, la capacidad de enfrentar sanamente los problemas. Por otro lado, la reintegración también puede dar por resultado el regreso del individuo a la zona de bienestar o al incremento de la resiliencia. Es eso precisamente lo que nosotros estamos buscando. Este modelo de resiliencia ofrece dos mensajes importantes. Uno, que la adversidad no conduce automáticamente a la disfunción, sino que puede tener diversos resultados para el individuo que la sufre, y que incluso una reacción individual disfuncional a la adversidad puede mejorar con el tiempo. Otro modelo muy interesante es el que se denomina la rueda de la resiliencia. En él entendemos la resiliencia como un proceso más que un conjunto de rasgos aislados. Como puedes observar en la figura, hay tres estrategias principales para mitigar el efecto del riesgo en el ambiente y tres más dirigidas a construir la resiliencia. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Uno es enriquecer los vínculos. Esto implica fortalecer las conexiones entre el individuo y cualquier persona o actividad prosocial. También lo es fijar límites claros y firmes. Implica el ser educado bajo lineamientos y normativas claras y congruentes. También lo es enseñar habilidades para la vida. ¿Cuáles son estas habilidades? Incluye el valor de la cooperación, la resolución de conflictos, las estrategias de resistencia y asertividad, las destrezas comunicacionales, la habilidad para resolver problemas, el adoptar decisiones y un manejo sano del estrés. Otro aspecto importante es brindar afecto y apoyo. Es necesario sentirse querido y respetado, amado de forma condicional. Sabemos que parece casi imposible superar la adversidad sin la presencia del afecto. Los dos últimos aspectos súper importantes es establecer y transmitir expectativas elevadas. Es importante que las expectativas sean a la vez elevadas y realistas a efecto de que obren como motivadores eficaces. Cuando nos ponemos metas grandes hace que eso nos impulsemos más hacia ellas, más que cuando son realmente pequeñas. Finalmente es brindar oportunidades de participación significativa, dándoles oportunidades de resolver problemas, tomar decisiones, planificar, fijar metas y por supuesto ayudar a otros. Y finalmente tenemos el modelo que denominamos la casita de la resiliencia. Es un modelo que visualiza la resiliencia como un proceso de construcción. Es una casa que está compuesta de varios pisos y con varias habitaciones. Los cimientos, es decir, la base, son precisamente esas necesidades materiales, como la comida, los cuidados de la salud. El subsuelo está constituido por los vínculos, las redes de contacto formales e informales. Se trata a menudo de un vínculo fuerte y constructivo, con al menos una persona que puede ser pariente, un conocido, uno de los abuelos, un vecino, un profesional. Es en todos los casos una persona que cree verdaderamente en el potencial real del niño y que lo acepta fundamentalmente como persona. En la planta baja se encuentra la capacidad de descubrirle un sentido a la vida. Esto puede estar vinculado, por ejemplo, con una fe religiosa, con un compromiso político o humanitario. En el primer piso se encuentran varias habitaciones, constituidas por la autoestima, las actitudes personales y sociales y el sentido del humor. Y finalmente tenemos la cúpula, una gran habitación dejada abierta para las nuevas experiencias a descubrir. Esto es, una capacidad de creer que la vida no se detiene en el sufrimiento o en el traumatismo y que ella puede aún desarrollarse cada día, porque recordemos
que es un proceso de crecimiento continuo. Muy bien, ya tenemos entonces el concepto claro de lo que es la resiliencia y además de eso pudimos estudiar diferentes modelos que nos permiten entender en su globalidad este importante constructo y asociarlo con el que ya nosotros manejamos, que es la resiliencia. Al recordar, sabemos que precisamente la psiconeuroinmunología es la ciencia interdisciplinaria que postula la interacción entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico. Estoy segura que ustedes manejan claramente estos conceptos. Y cuando precisamente queremos saber dónde se desarrolla esa resiliencia, nosotros sabemos que es parte de ese sistema nervioso, porque precisamente manejamos el concepto de que el sistema inmunológico puede ser controlado por nuestra mente. Entonces, un componente definitivamente importante dentro de ese proceso es cuál es el contenido que nosotros tenemos en esa mente. Podemos, a través de ese sistema nervioso, o completamente sentirnos aplastados, o por el contrario, podemos sentir que lo podemos dominar en su totalidad. Podemos prender o apagar nuestras emociones. Podemos identificar cada una de nuestras respuestas y saber que dependiendo de esa respuesta que nosotros tengamos, tanto física o emocional, eso va a estar asociado definitivamente a nuestra enfermedad o a nuestra salud. Vamos a entender un poquito mejor de qué estamos hablando. Ante una determinada situación, nosotros podemos tener dos tipos de respuesta. Podemos afrontarla de manera positiva, y ahí hablamos de ese ser resiliente, o podemos afrontarla de una manera negativa. Esa es la respuesta emocional. Pero además tenemos una respuesta física. Cuando tenemos una respuesta física positiva frente a la experiencia, nosotros evidentemente estamos desarrollando una salud. Cuando tenemos una respuesta negativa, nosotros lógicamente desarrollamos enfermedad. Y de allí la conexión directa con la psiconeuroinmunología. Finalmente, nos preguntamos entonces cómo podemos desarrollar la capacidad de la resiliencia dentro de ese concepto que estamos manejando de psiconeuroinmunología. Lo primero que tenemos que aprender es a reencuadrar los eventos estresantes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros aprendemos a ver los eventos indeseados como aprendizaje necesario y no como fracasos atribuidos. Tenemos que saber que en la medida en que nosotros podamos tener esa capacidad de poder ver esa situación estresante de una forma distinta, que podamos ver ese pasado como una oportunidad de crecimiento, como una experiencia que nos hizo ser mejores seres humanos, en esa medida ese evento es transformado. Más que detenernos, nos motiva y nos impulsa a ser mejores. Algo muy importante que hemos hablado hasta el momento es aprender a desarrollar relaciones positivas con cada una de las personas importantes en nuestro entorno. Igualmente, continuar siendo tan creativos como lo éramos de niños. Otro aspecto importantísimo para el desarrollo de la resiliencia es el autocontrol. Es creer en ti. Es creer que por más difícil que sea la situación, tú tienes la capacidad de afrontarla, de regular la reactividad, de regularte a ti mismo, de detenerte, de desarrollar esa capacidad de decir, yo puedo con esta situación, yo puedo regularme a mí mismo, yo puedo decidir de qué manera voy a actuar, negativa o positivamente. Es absolutamente tu decisión. Y algo que ya hemos mencionado es ese poder de la risa. Es eso que nos hace que los problemas grandes se tornen pequeños. Es aprender a reír de sí mismo. Es mirarte al espejo cada mañana y regalarte tu mejor sonrisa. Recuerda que es solo una decisión. Y un aspecto que para mí es sumamente importante es el privilegio de dar. Porque cuando nos colocamos frente a la vida y nos sentimos afortunados
porque somos capaces de generar en el otro la resiliencia, porque somos capaces de hacerle ver lo valioso que son. De esa manera pues también nos llenamos nosotros de alegría, de felicidad, de paz, de amor. Y todo esto también va acompañado de un constructo sumamente importante que cada vez ha aceptado más a nivel científico y del cual se han realizado investigaciones hermosísimas como lo es la espiritualidad. ¿Sí? La espiritualidad. Y no hablo de religiosidad, hablo de ese creer que hay un ser supremo que nos hace cada día mejores, que alimenta nuestro espíritu, que nos llena de paz y de amor. Sentir, desarrollar esa espiritualidad es una decisión también absolutamente tuya. Se dice que la felicidad te mantiene dulce, los intentos te mantienen fuerte, las penas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, el éxito te mantiene brillante, pero solo Dios te mantiene caminando. Espero que tu corazón en estos momentos lo sientas. Te pido que lleves tu mano a tu corazón y te veas que estás vivo, que eres un ser único, especial, un ser resiliente. Es tu decisión seguir adelante, brillar como el sol a pesar de las adversidades, de todas las cosas difíciles que te han tocado vivir. Ahí estás. Y sé que cada día serás mejor ser humano. Gracias por compartir conmigo esta experiencia. Sigue contando pues con todo mi apoyo. Allí pues tienes mi correo. Sabes que estoy para servirte. Para mí también es un privilegio.